El invierno de 1892, en Rhode Island, era más que solo frío. Era un sudario de hielo y desesperación. La tisis, la peste blanca, había pintado de muerte el rostro de la familia Brown. La madre, Mary, se fue con los labios azules y la tos seca. Su hija mayor, Mary Olive, la siguió, su vida drenada, gota a gota, y finalmente, en el gélido enero, la joven Mercy Lina Brown, de 19 años, también sucumbió. 3 tumbas, 3 almas reclamadas por la misma enfermedad. Pero la tragedia de los Brown no terminó en el cementerio. Ahí fue donde realmente comenzó. George Brown, el padre, veía a su último hijo, Edwin, marchitarse día tras día, con la misma tos, la misma fiebre, la misma palidez. Pero algo era diferente. Ahora Edwin no solo estaba enfermo, parecía consumido. Sus ojos estaban llenos de vida antes, pero ahora tenían un brillo extraño y una desesperación silenciosa. Los susurros en el pueblo se volvieron más fuertes, más oscuros. Ya no hablaban de una enfermedad, sino de una presencia. Historias antiguas, contadas junto a las chimeneas, comenzaron a resurgir. Cuentos de aquellos que no encuentran el descanso, de los que se levantan de la tumba para alimentarse de la vida de quienes aún respiran. Las noches en la casa Brown se llenaron de un terror invisible. Edwin gritaba en sueños. A veces murmuraba un nombre: Mercy. George, insomne, encontró a su hijo más débil cada mañana, con una palidez que trascendía la enfermedad. Una mañana, al cambiarle la ropa de cama, George vio algo que le detuvo el corazón. 2 pequeñas marcas punzantes en el cuello de Edwin, apenas visibles como picaduras, pero rodeadas de una pequeña línea rojiza. El pánico se apoderó de él. Recordó los cuentos, los viejos temores. La tisis era una excusa. Algo peor, algo antinatural, estaba sucediendo. El miedo se volvió certeza. George buscó ayuda, no al médico, sino en los ancianos del pueblo, aquellos que recordaban las supersticiones olvidadas, los rituales oscuros. El viejo Thomas Miller, en sus ojos sabios y cansados, escuchó el relato de George, observó las marcas en el cuello de Edwin y asintió lentamente. «Es uno de los tuyos, George», dijo Miller, su voz un susurro grave. «Uno de tus muertos no descansa. Se está alimentando de la vida de Edwin. Tenemos que desenterrarlos». Y así, el 17 de marzo, bajo un cielo nublado que parecía presagiar la desgracia, el pueblo se reunió en el cementerio, con palas y picos. Los hombres, con el miedo tatuado en sus rostros, comenzaron a abrir las tumbas de la familia Brown. Primero, la de Mary, después, la de Mary Olive. Ambas eran solo huesos, polvo, regresando al polvo. Pero cuando la pala golpeó el ataúd de Mercy, la tierra helada pareció gemir. El terror se apoderó de la multitud. Cuando abrieron la tapa, ahí estaba Mercy Lina Brown. Pero no era la imagen de la muerte. Sus mejillas tenían un rubor antinatural. Sus labios estaban llenos y de un tono rojizo que no correspondía a la muerte. Sus ojos, aunque cerrados, parecían ocultar una vida latente. Y lo más escalofriante, su cuerpo estaba de lado, como si se hubiera movido, y sus uñas, un poco más largas, estaban teñidas de un color oscuro. Thomas Miller se acercó con un cuchillo tembloroso en la mano. Lo clavó en el pecho de Mercy, y lo que sucedió a continuación fue la prueba irrefutable, la pesadilla hecha realidad. Un chorro de sangre fresca y oscura brotó de su corazón, salpicando la nieve y las caras pálidas de los presentes. ¡Un vampiro!, gritó una voz femenina, desgarrada por el pánico, y en ese instante, en medio del grito y el horror colectivo, algo impensable ocurrió. Los ojos de Mercy se abrieron de golpe. Eran de un azul gélido,
pero con una chispa antinatural, una inteligencia fría y antigua que no era humana. Un gruñido gutural escapó de su garganta con una fuerza sorprendente. Se sentó de golpe en el ataúd, el cuchillo de Milet aún clavado en su pecho, pero pareciendo no afectarla. La sangre seguía manando, pero ella no se inmutó. Los hombres, paralizados por el shock, no pudieron reaccionar. Mercy, con un movimiento ágil y escalofriante, saltó del ataúd al suelo cubierto de nieve. Su vestido oscuro se arremolinó a su alrededor mientras se tambaleaba por un instante, su mirada recorriendo los rostros aterrorizados. No era la Mercy que conocían. Era una criatura nacida de la oscuridad y de una extraña sed. «¡Vamos por ella!», gritó Miller, rompiendo el trance. Varios hombres se abalanzaron, armados con palas y picos, pero Mercy era rápida, inhumanamente rápida. Se escurrió entre ellos como una sombra, sus pies descalzos sobre la nieve helada. Ignorando el frío y el dolor, se dirigió hacia el bosque que rodeaba el cementerio. Una masa oscura de árboles desnudos, una flecha improvisada, disparada por un cazador local. Se clavó en su espalda, pero ella ni siquiera flaqueó. Solo un siseo, un sonido que no parecía salir de una garganta humana, y continuó su carrera. La persecución fue un caos. Los hombres tropezaban en la nieve, sus linternas lanzando frenéticamente mientras intentaban seguir la figura oscura. Escucharon el crujido de las ramas bajo sus pies, un sonido que se alejaba rápidamente. El pánico se mezcló con la desesperación. Habían desenterrado a la muerte, y la muerte ahora estaba suelta. Mercy desapareció en la niebla que había empezado a descender, espesa y opresiva, cubriendo el bosque como un sudario. Los hombres buscaron durante horas, sus voces roncas por los gritos. Solo encontraron un rastro, manchas de líquido vital oscuro sobre la nieve, un reguero que se perdía en la inmensidad del bosque. El cuchillo de Miller se había desprendido de su pecho y el rastro de ese líquido vital era evidente. Pero con la mañana solo encontraron un perro del pueblo, el leal pastor, tirado en el borde del bosque, su cuello brutalmente destrozado, drenado por completo. La advertencia era clara. Mercy se había alimentado y estaba viva. El pueblo se sumió en un terror que superaba con creces la tisis. La gente se encerró en sus casas, clavando tablas en las ventanas, colgando ajos en las puertas. Nadie se atrevía a salir después del anochecer. Edwin, el pobre muchacho, seguía marchitándose, ahora con un miedo aún más profundo en sus ojos. Sabía que su hermano estaba ahí fuera y que lo que le había estado drenando la vida ahora andaba libre. George Brown, el patriarca, era un fantasma, culpándose por haber desenterrado a la criatura que ahora acechaba el pueblo. La noche era suya y cada mañana traía consigo nuevas historias, un animal de granja destrozado, un hombre sin rastro de vida y el susurro helado de un encuentro cercano en la oscuridad. Fue Thomas Miller, consumido por la culpa y el miedo, quien ideó el segundo plan. Si no podían atraparla, tendrían que atraerla. Se decía que los vampiros no podían resistirse a la sangre de aquellos a quienes habían reclamado. Edwin era la carnada.